En este tema vamos a hablar de la combinatoria. La combinatoria es un tema bastante ligero, ¿de acuerdo? Bastante ameno, que al final lo que siempre buscará en este caso será resolver un determinado tipo de problemas o jugar con las fórmulas que nos van a explicar aquí, ¿de acuerdo? Fijaos, la combinatoria, tal y como dice la definición, dice que es una parte de las matemáticas encargada del estudio de las diversas formas de realizar agrupaciones con elementos de un conjunto. Es decir, nos van a poner problemas en las cuales quieren que les digamos de qué maneras posibles hay para combinar un experimento, un hecho que va a ocurrir, cuántas combinaciones posibles hay. Esa es un poquito la idea de la combinatoria, ¿de acuerdo? Y aquí sí que esto es muy importante, es este esquema. Este esquema es vital para este tema, lo tienes que tener tatuado. Esto no es que os suene, esto lo tienes que saber a la perfección. Es el esquema típico que usaremos para resolver los problemas que nos pregunten, ¿de acuerdo? Para resolver problemas, siempre nos vamos a preguntar, ¿importa el orden? Si la respuesta es sí, tiraremos por este camino. Si la respuesta es no, directamente lo que haremos será una combinación. Veréis que los elementos que están marcados en color, los voy a explicar en los próximos apartados. Veréis que hay una fórmula, ¿de acuerdo? Obtenemos los números del enunciado del problema, aplicamos la fórmula y se acabó, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si no importa el orden, combinación. Si sí importa, en este caso, nos preguntamos si m, el elemento m y el n son el mismo número, ¿de acuerdo? Veréis que cuando hagamos el problema buscaremos dos números. En este caso nos preguntaremos si n es igual que m, ¿de acuerdo? De no serlo, sí estaríamos hablando de variación. De sí serlo, estaríamos hablando de permutación. Y ahora lo que deberemos preguntarle es si hay elementos repetidos en ambos casos. De no haberlos, haremos una permutación. Si los hay, lo que haremos será una permutación con repetición. Y aquí exactamente la misma idea, ¿sí? Así que este esquema, que ahora seguramente no entenderéis mucho, no pasa nada. Lo tenéis que tener súper memorizado y súper entendido. ¿Cómo vamos a trabajar? O bien os preguntarán pequeños problemas en la fórmula de cada uno de los elementos. A lo mejor os darán, hazme la permutación de X número. O sé que la permutación da X, ¿de qué es la permutación? O algún pequeño juego con las fórmulas, ya veremos qué puede ocurrir. O nos harán el típico problema como el que tenemos aquí de ejemplo. Vamos a poner este de ejemplo a ver qué ocurre y cómo vamos a trabajar con esta tabla. Fijaos, dice que disponemos de 3 libros iguales, muy importante, 3 libros iguales, para darlos a 3 personas de un grupo de 10 personas, ¿sí? ¿Cuántas maneras hay para hacerlo si una persona no puede recibir más de un libro? Nos quedamos de momento aquí. Fijaos, ¿qué ocurre aquí? ¿Importa el orden aquí? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer cuando veamos aquí. Fijaos, lo que está ocurriendo es que yo tengo 3 libros que son exactamente el mismo libro. El libro, si queréis llamarle A, ¿de acuerdo? Es el mismo libro, ¿de acuerdo? No hay un mejor libro que otro. Los 3 son el mismo. Y yo los quiero repartir, en este caso, a 10 personas. Tengo un grupo de 10 personas, ¿sí? Y como tengo 3 libros y los libros no los puedo cortar, en este caso, se os va a tener que dar a 3 personas de este conjunto. Aquí tengo 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Yo no los puedo partir los libros, así que van a haber 3 personas que van a recibir un libro y las otras 7 que no, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Que le toque a la persona 1, a la persona 2, a la persona 3, a la persona 4, a la persona 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le puede tocar a la 1, a la 2 y a la 3, ¿sí? O le puede tocar a la 2, a la 3, a la 4 o a la 1, ¿de acuerdo? ¿Cuántas posibilidades hay? No lo sé. Para eso existe la combinatoria. Así que en este caso nos vamos a preguntar si importa el orden. La respuesta a esta pregunta es no. Todo este tipo de problemas lo que tenemos que imaginarnos en nuestra cabeza y hay que tener mucha imaginación aquí. ¿Por qué no importa el orden? Porque si yo le doy el libro a este de aquí, le doy al 1, este de aquí se lo doy al 2 y este se lo doy al 3, es lo mismo que si yo le doy este al 1, este al 2 y este al 3. Es decir, importa que si yo hago así o lo hago al revés, a este se lo doy de aquí, a este lo de medio, ¿de acuerdo? No importa, porque como es el mismo libro, no nos afecta, no pasa nada. Cualquiera de estos 3 le irá bien que se lo dé al 1, por lo tanto, aquí no importa el orden, ¿de acuerdo? Así que si no importa el orden, directamente combinación, ¿de acuerdo? Aquí lo que haríamos es una combinación, luego veremos cómo funciona el tema de la combinación y todo, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí muy sencillo. Pongamos un caso en que sí hubiera importado el orden. Imaginad que en lugar de dar libros, lo que estoy es repartiendo las medallas de unos Juegos Olímpicos. ¿Qué ocurriría? Que la primera es de oro, la segunda es de plata y la tercera es de bronce. ¿Es lo mismo darle aquí oro, plata, bronce
que dar plata, bronce, oro, por ejemplo? No, porque el que reciba el oro es mucho mejor. Aquí sí que importa el orden de en este caso de quién recibe qué, porque son elementos distintos, pero al ser siempre el mismo elemento no importa el orden. Si recibo este libro, este o este, me va a dar igual, ¿de acuerdo? Pues esto sería hasta la primera parte. Y ahora me dicen, oye, ¿y si se puede recibir esos 3 libros? Es decir, yo no estoy obligado a dar un libro a una persona y ya está, sino que yo puedo decir, bueno, pues los 3 libros se los doy al 1. O al 1 le doy 2 libros y al 2 le doy, en este caso, un libro. ¿Cuántas posibilidades ahora tendría? Bueno, de nuevo, para calcularlo, lo que voy a hacer en este caso es preguntarme, ¿importa el orden? Aquí sí. ¿Por qué? ¿Es lo mismo que este reciba 2 libros y este reciba 1, que este reciba 2 y este reciba 1? No, no es lo mismo. Si este recibe 2, él se va a llevar 2 a casa, si recibe 1, se va a llevar 1. ¿De acuerdo? Aquí sí que importa el orden. No es lo mismo recibir 2 y 1 que 1 y 2. ¿De acuerdo? Así que aquí en este caso lo que va a ocurrir es que sí que importa el orden. Por lo tanto, si importa el orden, me vengo a mi esquema, ¿de acuerdo? Y lo que va a ocurrir es que me voy a preguntar si m es igual a n. ¿Qué es esto de m y n? En mi problema lo que siempre voy a hacer es analizar, en este caso de aquí, voy a buscar siempre en el enunciado 2 números. Básicamente me importan 2 números. Así que me voy a buscar la vida para hallar esos 2 números. Rápidamente veo que aquí tengo 1, ¿sí? Y luego aquí tengo otro número y aquí tengo otro número. ¿Cuál es el número que me interesa en este caso? El que me interesa no es que las 3 personas van a recibir, sino que de cuánto está formado el grupo, ¿de acuerdo? Así que en este caso ya iréis viendo con la experiencia que sabréis determinar cuáles son los números que os interesa y cuáles no, ¿de acuerdo? Pero uno va a ser m y otro va a ser n, ¿de acuerdo? Luego veremos cómo escogeremos y cómo funciona un poco todo. Pero como veis, aquí tengo m, aquí tengo n, o al revés. ¿M es igual a n? No, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si m no es igual a n, primero, ¿importaba el orden? Sí. ¿M es igual a n? No. Por lo tanto, estamos hablando de variación. Y ahora la cuestión es, ¿hay elementos repetidos en este caso? Vamos a verlo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Esta persona puede recibir 2 libros? Sí. ¿Y son en el mismo libro? Sí. Por lo tanto, esta persona por aquí, por ejemplo, puede recibir 2 libros y si quieres este recibe el otro. Por lo tanto, ¿puede ser que este reciba 2? ¿Puede que repita? Sí. Por lo tanto, si repite en este caso, estaremos hablando de una variación con repetición. Así que en este caso aplicaremos la fórmula de la variación con repetición. Bueno, como ya veis, aquí os he hecho un pequeño ejemplo y ahí iréis viendo que en la parte de ejercicios haremos muchos ejercicios para ir viendo diferentes casos, analizar. Este tipo de problemas son mucho de si el día del examen tienes la imaginación para imaginártelo bien, si no, lo podemos llegar a pasar un poco mal. Por tanto, la clave de este tema es hacer muchos problemas, ¿de acuerdo? Muchos problemas, tener este cuadro bien claro en la cabeza y luego cada una de las fórmulas, en este caso, que vamos a necesitar, ¿sí? Eso también hay que saberlo muy bien. Y a partir de ahí ya veréis que es un tema bastante sencillo.